Clúster Automotriz Zona Centro. Estás en mute, Iván. Ya decía yo que algo estaba fallando. Perdón. Gracias. Gracias. Un gusto saludarles a todos. La realidad es que es un privilegio participar de nuevo con el clúster y poder platicar un poquito sobre el tema que está de boga. Y bueno, espero trataremos que este tema sea lo más práctico posible con la intención de que ustedes se lleven muchísimas recomendaciones y si lo comentaba yo con Ania, gracias Ania por la presentación, que si en determinado momento no nos da tiempo para poder atender las dudas y respuestas o alguien en privado desea que podamos platicar referente a estos puntos y poder este, dilucidar las dudas que pudieran tener en casos específicos, con gusto lo podremos hacer de forma personal o por medio de un correo electrónico, agendemos una cita y con gusto platicamos a profundidad de los temas si es que alguien no quisiera comentar ya temas específicos porque lo considera que es crucial o que no crea que sea el foro o el momento adecuado para hacerlo. Pues bienvenidos, me voy a permitir presentar unos slides que creo que nos pueden ayudar mucho para empezar con este tema. ¿Sí se visualiza mi pantalla? Sí, Iván, Perfecto. correcto. Perfecto, ok. También siéntanse por favor con la libertad de preguntar cualquier duda que tengan en el momento. Abran el micrófono. Yo creo que esto debe ser interactivo y podemos hacer de esto un ejercicio enriquecedor para todos, porque en la realidad yo creo que muchas de las dudas que ustedes pudieran tener, muchas otras personas las van a tener, ¿ok? Hoy, por la Y, trascendencia. Iván, perdón. Entonces, ¿gustas que hagamos esta cuestión? Que si hay preguntas y respuestas en el momento, no las dejemos al final, sino que las hagamos en el Como momento. se sienten, esto es una plática entre amigos, Ania, como se sientan a Ok, gusto. Si alguien quiere perfecto, preguntar porque que considera que es el momento adecuado, lo hacemos con muchísimo gusto. La idea perfecto, sería adelante. tener una sesión aproximadamente de unos 30 minutos, 40 minutos, en la que su servidor platique. Y si hay ya dudas después de eso, seguimos platicando. Yo no tengo tema. La idea es platicar, Perfecto. conversar con todos, ¿no? Ok, Que se muchas sientan en la gracias. libertad. Adelante. Ok, y que se sientan en la libertad porque el tema, la realidad es que creo que a todos nos cayó por sorpresa. A ver, nada más levanten sus manos, ¿a quién no le cayó por sorpresa este tema? Entonces entiendo que como nadie levantó la mano, a todos les cayó como sorpresa esta modificación del anexo 24, ¿verdad? Pedro, bueno, muchos están levantando la mano. Yo creo que la realidad es que no, yo por lo menos sí había oído algunos comentarios de que iba a haber algunas reformas en este sentido, pero no me esperaba que que hubiera modificaciones de este tipo. Bueno, empecemos. Quisiera yo sentar las bases de algunos conceptos básicos y el primero que quisiera sentar es qué es el anexo 24 y ver cuál es su trascendencia. Yo sé que muchos de ustedes ya lo manejan, lo dominan y que es el pan nuestro de cada día y por eso la convocatoria les hizo que asistieran a este webinario, pero creo que es importante empezar a establecer algunos requisitos y algunas condiciones que van a ser necesarias en la implementación de esta modificación. En primera instancia, pues sí, efectivamente, el anexo 24, como vulgarmente lo conocemos, coloquialmente lo conocemos, es el anexo, recordarán ustedes que existen la ley aduanera, que jerárquicamente viene un reglamento. Jerárquicamente viene un reglamento. Después del reglamento tenemos una serie de normativas que se conocen como reglas en materia de comercio exterior. Y estas reglas nos dicen cómo opera el comercio ya en la forma de documentos e información y facilidades administrativas que nos brinda la autoridad. Esto es bien interesante porque en primera instancia la idea de establecer estos criterios o estas reglas generales era con el propósito de darle al contribuyente facilidades administrativas y que esas facilidades administrativas las pudiera llevar en su día con día y resolver algunas dudas que se estuvieran planteando.
Desde mi perspectiva, lo que ha sucedido últimamente es que la autoridad está legislando a través de este tipo de ordenamientos. ¿Qué quiere decir? Que lo que no pasa por el proceso legislativo a través de las cámaras y que no pasa a través del Ejecutivo, porque tendría que hacerse de forma mucho más, con un proceso un poquito más rígido, pues se manda mediante reglas y estas reglas muchísimas veces, no sería la primera ocasión, no cumplen con los criterios plasmados en nuestra Constitución, hoy por hoy que está el tema de la Constitución muy de boga, pero bueno, en fin, el punto y a lo que quisiera yo llegar en este sentido es que hoy por hoy la autoridad, si considera pertinente señalar alguna nueva disposición o dar un nuevo mecanismo, sale directamente por las reglas. Y estas reglas tienen algo que ustedes recordarán que tiene diferentes anexos y este anexo que estamos comentando el día de hoy es el anexo 24, conocido porque es la normativa que nos lleva a los requisitos que debe de contener el control de inventarios que manejan todas las empresas que tienen un programa de fomento. Esto no sé si ustedes recordarán, viene desde los años 90, este control de inventarios, un control que busca precisamente que los contribuyentes demuestren que lo que se está importando temporalmente al amparo en aquel momento de lo que se conocía como Pitex y Maquila, o lo que tenemos como resultado es el IMEX, precisamente refleje la salida a través del empleo de un mecanismo que conocemos como coeficiente técnico de integración. Esta frase rimbombante no es más que la receta de cocina de lo que nosotros estamos exportando. ¿Sí? Dicho de otra forma, yo capturo mis importaciones temporales. Las importaciones temporales deben de tener una liga entre la importación y el retorno de mercancía, y este es el coeficiente técnico de integración o receta de cocina o boom de materiales o como quieran ustedes llamarlo. Esta parte es importantísima comprenderlo porque habrá algunas salvedades y algunos puntos que necesitamos reforzar dentro de nuestra operación para evitarnos posibles contingencias y yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, en los próximos años, atendiendo también al el plan maestro de fiscalización 2024 y lo que se espera que venga para 2025. Ok, bueno, entonces de esto nos llevamos que nosotros tenemos un control de inventarios y este control de inventarios nos dice básicamente que importé, lo capturé, cómo lo produzco y qué es lo que exporté. Ojo, aquí hay una parte que no debemos de perder de vista. Esto debe de estar en concordancia con lo que la empresa hace. Lo que nos ha estado sucediendo en los últimos meses o últimos años es que los objetos sociales de las empresas, el giro de la empresa, la actividad preponderante que está dada de alta en el SAT y el programa de fomento no necesariamente coinciden, programa IMEX, con la actividad que está realizando la empresa. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Ok, aquí voy a hacer referencia a algunos rubros que son precisamente los que nos interesa para nuestra modificación y para lo que vamos a platicar un poquito más adelante, que es precisamente esta nueva reforma al anexo 24. Uno, el control de inventarios debe de contener datos generales del contribuyente. Estos datos generales deben de ser precisamente los datos que tiene la compañía. Uno de los detalles y creo que vale la pena validarlo es los domicilios del contribuyente no necesariamente están correctos dentro de los anexos 24. Eso ha sido una de las observaciones que hemos tenido en las últimas verificaciones en materia de certificación de origen. Por favor, verifíquenlo. Vean si realmente el domicilio que ustedes tienen con puntos y comas. Yo tuve la oportunidad de platicar con alguien en el área central, en obvias razones no voy a decir su nombre, en una de estas reuniones nos citaron específicamente para hablar sobre cómo estaba nuestra certificación de IVA-IEPS y nos pedían algunos comentarios y alguna información todavía que querían que aportáramos. Y bueno, uno de los comentarios fue, revisen perfectamente que su alta de Hacienda esté con puntos y comas y rayitas, por favor. Eso también lo hemos estado nosotros verificando con algunos otros clientes y sí nos hemos llevado la sorpresa de que las empresas tienen anexos 24 ya antiguos,
no han sido actualizados y a veces las autoridades municipales, bajo sus facultades, modifican precisamente la nomenclatura o alguna parte del domicilio y eso puede ser un problema. Cuidado con ello. Ok, la captura de materiales y los productos. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en estos puntos? Primero que nada, por lo que estaba yo comentando. Ojo, importantísimo, todos los anexos 24 o el anexo 24 que tiene su compañía, por favor verifiquen que tiene denominación o razón social, ¿sí? Esto quiere decir que tenga las siglas de bajo qué figura fue constituida la empresa, ¿sí? Sé que esto suena obvio, pero aquí, como lo he comentado y me gusta platicarlo con toda la gente que participa o con la que tengo que platicar, en la materia de comercio exterior no debemos nosotros de suponer, debe de ser claro y debemos de tenerlo perfectamente determinado. Cuando nosotros dejamos en grado de suposición muchísimas cosas, caemos en errores garrafales. Entonces, el primero, la denominación social debe de coincidir. ¿Por qué esto debe de coincidir? Porque lo vamos a ver más adelante, los reportes deben de tener esta información. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? El RFC también debe estar perfectamente capturado. Cuiden eso de las, ya saben, los unos con las is, la S con el 5, el 2 con la Z, todos esos detalles para que no tengamos problemas. Las autoridades están muy quisquillosas en este tipo de detalles y pueden llegar a desconocernos el control alimentario es por ello. Y lo que comentaba yo hace un momento, y lo vuelvo a recalcar, los domicilios, ¿sí? Y los domicilios de las plantas, ¿sí? El domicilio fiscal y el domicilio o domicilios de las plantas. Hay algunas razones sociales que operativamente tienen más de una planta y eso también tendrá que registrarse dentro del control de inventarios. Hasta aquí creo que no tenemos alguna duda o algún comentario de parte de alguien más, ¿no? Ok. Pues tenemos, no sé, tenemos la mano levantada de César. César, no sé si gusta participar. No, creo que No, no. creo que Ok, se le quedó la mano levantada. seguimos, adelante. Ok. Ojo, estos son también otros datos que vale la pena que empecemos a revisar y ahorita vamos a entenderlo por qué. ¿Sí? Los datos de los materiales. ¿Qué debe de contener el anexo 24? Estos son los requisitos mínimos. ¿Sí? La fracción arancelaria que le corresponde a la mercancía que se está importando en base a la TIGIE. ¿Sí? Ahí por ahí tenemos una discusión por el manejo de los NICOS. Este, eh, Platicando con gente del área central de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, en específico con quienes llevan la certificación, ya el tema de los NICOS ya lo dan por descontado, muchísimos sistemas no lo tienen, hay información que no está capturado con NICOS, cuidado, eso puede ser también un problema para el control de inventarios y tener que desahogarlo puede ser también toda una monserga, cuidado con ese detalle. La descripción, ¿sí? Que corresponda comercialmente hablando del bien y la unidad de medida independientemente. Fíjense que este punto es bien interesante. Su servidor, eh, en algunos sectores, como podría ser el sector mueblero, ha visto algún sistema generalizado. Por ejemplo, todo lo que son muebleros, si lo pongo ahorita a colación porque creo que es importante, se manejan ellos, por ejemplo, la importación de madera se hace por metro cúbico, pero comercialmente se maneja un concepto que se llama pie tablas, entonces manejan un factor de conversión. Y eso sucede no solo en el sector mueblero, en muchísimos sectores estamos acostumbrados a manejar probablemente en la tarifa kilogramos, como lo establece la ley, pero compramos docenas, centenas, millares, etcétera, etcétera. Esos factores de conversión nos pueden dar muchísimos problemas. Ténganlo muy en cuenta. Y otra información que debe tener el anexo 24 también es la parte de los productos, ¿sí? Y volvemos al mismo tema. La tarifa debe establecernos cuál es la fracción arancelaria. Tenemos el mismo tema de los NICOS, ¿sí? La descripción del producto y desde luego de la unidad de medida. Yo aquí les pondría, y pueden ustedes apuntarlo dentro de una hoja y ponerlo como uno de sus pendientes,
todos ustedes ya revisaron que realmente coincide, haya una uniformidad, una coincidencia entre las fracciones arancelarias que están ocupando sus agentes aduanales? Y lo recalco, ¿ya lo verificaron? ¿Por qué creen que sea importante verificar este punto? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? Porque el anexo 24 sirve para alimentar la información de los descargos que tenemos y también para demostrar algo que se llama control de cuentas y garantías, ¿sí? Que este sistema es el que, sí, aquí de hecho Osman Valencia nos dice, sí, es para que coincida la información en el anexo 24, sí. Recuerden que hoy por hoy también ya se automatizó que la autoridad tenga información de qué fue lo que importé y qué impuestos dejé de pagar, ¿sí? Bajo la certificación de IVA y EPS. Ese punto, cuidado, la verdad es que estamos encontrándonos con severos problemas porque en el momento en que nosotros estamos haciendo las verificaciones, pues ahí la coincidencia ya no nos está dando y hay mercancía que no se está retornando. Digo, no, aparentemente en el control alimentario vamos viendo cómo, perdón, en el anexo 30, cómo disminuye precisamente este inventario que tenemos o deuda que tenemos con el fisco federal en cuanto al manejo del IVA, pero ahí vamos teniendo el problema de que precisamente este IVA se va quedando rezagado en algunas fracciones arancelarias y poca gente le está dando interés, ¿sí? Ahora, una parte también fundamental del anexo 24 es los reportes. El módulo de reportes debe de contener por lo menos esto, un reporte de entrada de mercancías de importación temporal, el reporte de salida de mercancías de importación temporal, ¿sí? El reporte de saldos de mercancías importadas temporalmente y materiales utilizados. Estos reportes, por favor, revísenlos y como si fuera una especie de lista de cotejo, vean si contra el anexo 24 si están dando esta información como le está pidiendo el anexo. Este tipo de recomendaciones no podemos hoy por hoy dejarlas de lado. Ahorita vamos a comprender por qué estamos haciendo precisamente hincapié en en estos detalles que muy probablemente ustedes ya conocen y yo estoy seguro que ya los manejan, pero que hoy por hoy van a generar serias complicaciones en las compañías. ¿Sí? Ok, ¿dudas hasta acá? Esto fue como nuestro preámbulo. Ojo, ¿cuál es la práctica usual en cuanto al anexo 24 actualmente? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. No estamos espiando a nadie ni exhibiendo a nadie. Es como eso es, como las advertencias que salen en los programas de televisión, ¿sí? Este, no tengo, bueno, ahorita recordé ahorita la ley del orden, no sé por qué recordé la ley del orden, pero esto de todos los nombres que se ocupen aquí fueron ficticios y si coinciden con alguien es mera casualidad, ¿correcto? Sucede en países como Centroamérica, no en México, aclaro, que ocupan algo que se llama data stage. ¿Sí lo conocen? Sí. Gabriela dice que sí lo conoce. ¿Quién más lo conoce? En el chat tenemos a Laura Sánchez y dice que sí y sí. Y Gabriela Rodríguez dice que no lo conoce. Camela Fernanda dice que sí, también lo conoce. A ver, díganme ustedes, ¿para qué les sirve el Data Stage? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y platicarnos un poquito para qué ocupan el Data Stage?
Hola, buenas tardes. Laura Sánchez de Brose. Nosotros aquí en la empresa utilizamos a DataStage para fines estadísticos, revisión de volumen de operaciones mensualmente, para revisar identificadores, para revisar las formas de pago en pedimentos de importación temporal o definitiva. También lo utilizamos para hacer reporte de IVA que nos pide finanzas y la lista de proveedores para la DIOT. Perfecto, Laura. Una pregunta, Laura, ahorita que me estás haciendo favor de abrir tu micrófono. ¿Y lo ocupan para el anexo 24? Sí, también. Hay algunos agentes aduanales que ya nos mandan un layout que podemos integrar a nuestro sistema de control de inventarios, pero otros que pues tenemos que capturar. Entonces, en los casos en los que hay que capturar, vamos revisando la información del data stage. Ujú. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta y una respuesta. Dice extraer los datos, transformarlos, aplicar en reglas de negocios, cargarlos al destino deseado, etcétera, etcétera. Es excelente. Bueno, nos sirve para monitorear. Gracias, Laura. Oye, Laura, y la pregunta obligada, bueno, ya no lo personalizo. Este data stage, ¿cuándo lo recibimos? Varía. La NAM no, lo manda por correo por ahí del 8 o el 10 de cada mes. O sea, entiendo que la información del mes de noviembre, de octubre, perdón, la estaremos recibiendo el mes de noviembre, Correcto. Sí, es a mes vencido. a mes Durante, vencido. sí. Perfecto. Y entonces tú haces todo el proceso. Bueno, y la realidad, todos hacen este proceso, o es un proceso generalizado, dejando un poquito de lado el sarcasmo y siendo objetivos, es que todos realizan, o la mayoría realizan el proceso de esta forma. Reciben el data stage, después buscan en los sistemas de información corporativos. ¿Qué son los sistemas de información corporativos? Porque esa Eh, palabra se ha puesto de moda. el ERP. El ERP. Y en el ERP salen mis facturas, sale mi información de inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿alguien más que nos quiera ayudar? ¿No? Bueno, gracias, Laura. Una aportación bastante interesante y la realidad es que sí nos ayuda mucho esta información para capturar el control de inventarios. Lo que hoy la práctica normal es que pedimos probablemente la información a cierre de mes. Oigan, a ver, aquí hay algún contador que tengamos por acá. Generalmente la contabilidad se tiene actualizada al día, día al día. Porque hasta donde yo recuerdo la obligación de presentar declaraciones anuales, perdón, declaraciones mensuales es hasta el día 17. Entonces, díganme si estoy mintiendo, contadores, si es que tenemos por aquí algún contador. Ya vi por aquí unos buenos amigos contadores, pero bueno, no los vamos a, no vamos a pedir su participación si no gustan. Pero muchísimo lo que sucede en la contabilidad normalmente es que la gente captura la contabilidad y todos esos 17 días del siguiente mes lo que hacen es ver los ajustes, ver si se cancelaron facturas, ver todos los movimientos y sobre eso ya se reporta la contabilidad hasta el día 17. ¿Es así o lo tengo o estoy equivocado en mi comentario? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Oye, dice Osmar, en teoría sí. Ok, lo tomaremos como sí. El 17 es para evitar el pago de impuestos, enviar el último día para enviar los impuestos. Perfecto, gracias Gabriela, muy bien. Ok, entonces díganme si esta apreciación de su servidor es errónea. Hoy por hoy, la información de la captura del anexo 24, hoy, día 29 de octubre, la captura del anexo 24, las compañías lo hacen con un usuario, se puede capturar los pedimentos conforme van llegando, por un layout. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una hoja de Excel o algún otro programa de este tipo, algún manejo de base de datos, y lo que hacen es ir alimentando con diferente información entre el layout, el RP o alguna otra información que pudieran obtener contabilidad,
una hoja de Excel, que eso se ocupa para una interfase y se sube, y se sube al anexo 24. Una que también se da es que la gente aduanal ya nos manda toda la información, el anexo 24 tiene ya tiene la herramienta, subo las dos cosas y me sube la información al anexo 24 y ya me evito la captura. ¿Estoy equivocado? Damas ahí en el chat, dígame si estoy equivocado, por favor, si hoy por hoy se da esa situación. No, bueno, pues hoy por hoy hay que hacer algunos cambios. Como ustedes saben, hubo modificaciones y el 17 de octubre, aunque la diapositiva dice 14, el 17 de octubre se publicó una resolución anticipada para el manejo independientemente de algunos otros temas, el que hoy nos ocupa es precisamente el control de inventarios. Esta modificación que se publica, yo creí que iba a dilatar un poquito más, dándonos tiempo a que operara. Ojo, como lo que sucedió con las cartas porte, que creo que no vamos en el mismo camino, ¿sí? Y esto sí lo subrayo, lo aclaro, lo enfatizo, lo pongo en rojo y en letra mayúscula, todas las mayúsculas. No creo que estemos ante una situación similar a la que se dio con las cartas porte. No noto esa empatía hoy por hoy por parte de las autoridades, ¿sí? Recordarán que la anticipada para las cartas porte salió y con un tiempo de antelación bastante interesante. Hoy esto salió casi que a los 7 días, se publica esta reforma y dentro de todos los cambios que hay, uno de los cambios que a nosotros nos interesa es precisamente el anexo 24, y es el que hoy nos convoca a platicar de cómo va a ser la operación hoy por hoy, ¿sí? Genera un apartado C. Este apartado C eh, es importantísimo por 3 cuestiones que se han comentado, ¿sí? Y es precisamente que la autoridad pueda contar con un acceso permanente. Pregunta, ¿qué es permanente? Permanente son, como lo establece el artículo 10 de la ley aduanera, anexo 4, que hay un horario por cada aduana. El anexo, o como lo establece el artículo 12 del código, que dice que es de las 7:30 horas a las 18 horas, de lunes a viernes, ¿sí? ¿Qué debo de entender por permanente? Ese sería uno de los puntos importantísimos, ¿sí? Permanente va a ser o lo que nosotros interpretamos desde el punto de vista jurídico, es lo mismo que sucede con los activos fijos, artículo 146 de ley aduanera. Esto implica que la autoridad puede, fuera de los horarios habituales que tiene previstos el 12 de código, ¿sí? Fuera de los horarios que tiene habituales para el manejo de las aduanas del anexo 4, ¿sí? Sino en términos del 18, las 24 horas del día y los 365 días del año, la autoridad podrá revisar o debe tener acceso a estos controles de inventario, ¿sí? Ese es, ese es el punto importantísimo dentro de esta reforma. Nosotros debemos de tener un sistema que la autoridad pueda visualizar en cualquier momento y revisar cierta información. Para ello le tenemos que compartir, desde luego, la clave de acceso y el usuario para poder entrar al sistema. Y esto nos deja con ciertos problemas. ¿Por qué? Y ahorita los iremos comentando y concluyendo algunas cosas que creemos sumamente importantes. El segundo punto es que toda la información debe de ser de alguna otra forma obtenida de los sistemas corporativos. ¿Qué quiere decir? Que la misma empresa, a través de los sistemas que hoy por hoy lleva, debe poder demostrar o capturar, y desde luego la autoridad podrá verificar que esta información sea cierta, ¿sí? Y esta información no debe de exceder de un plazo de 48 horas. En algunos lugares, lo que ha sucedido, no en México, en algunos lugares, ¿sí? Es que la información no necesariamente coincide con la información contable,
¿sí? Y voy a poner un ejemplo. Desde la forma de capturar las materias primas, el control alimentario muy probablemente lleva una codificación diferente a la codificación que se lleva en contabilidad. Dos, muy probablemente lleven una codificación diferente en cuanto al producto terminado, ¿sí? Según facturación y el producto que está explotando o siendo explotado del manejo del control de inventarios. Ese es todo un tema y habría que revisarlo, y más en el sector industrial. A mí lo que me ha tocado ver en el sector automotriz es que hay ensambles, subensambles, y tenemos una complejidad en cuanto al manejo de las descripciones, ¿sí? Y luego los sistemas manejan cierta forma de descarga a través de análogos o similares, y eso es un punto que sin lugar a dudas debemos de tomar en consideración, porque si hoy por hoy la información de los sistemas corporativos va a alimentar el sistema, esta debe de coincidir, ¿sí? Otra de las situaciones que también se va a dar y que ojalá no perdamos de vista es, pregunta, ¿quién hace ajuste anual de su control de inventarios del anexo 24 y lo cruza contra el inventario físico que normalmente las compañías levantan a fin de año? No me conteste nadie, solo póngalo ahí dentro de sus pendientes. Muy pocas empresas, de lo que a mí me ha tocado ver, es precisamente que hacen un corte contra el sistema de inventarios que tiene la compañía y lo verifican contra el control de inventarios del anexo 24, y sobre eso definen si existe la necesidad de hacer un ajuste a través de cambios de régimen o ver qué pasó con esos materiales. Esto es una práctica que nos va a generar bastantes problemas. ¿Por qué? Porque uno de los puntos interesantes dentro de esta reforma es precisamente que esto deberá estar vigente a partir del 15 de noviembre. ¿Hoy qué día es? 29. ¿Cuántos días tenemos para que esto ya lo pongamos en funcionamiento? Si es la necesidad de armar una ruta crítica, y esta ruta crítica atienda estos pormenores, porque la realidad es que ya estamos a unos cuantos días y ahorita veremos qué es lo que tendremos que manejar. ¿Qué quiere decir? Que en estos días debemos de solventar 3 puntos básicos. Uno, el primero, que la información, ¿qué información, sería mi pregunta, qué información de los sistemas institucionales requiero para el llenado de mi anexo 24 y qué áreas están involucradas en esto? Facturación, producción, cobranza. Bueno, cada uno conocerá la forma de operación y el control interno que lleven para esto, y esto es el primer punto que necesitaríamos estar resolviendo, ¿sí? Dos, el pedimento pagado. ¿Qué agentes aduanales son los que tienen la infraestructura para mandarnos ya la información y, desde luego, esta información que proceda, poderla cazar y que se capture dentro del sistema de control de inventarios? ¿Por qué? Porque lo que está buscando la autoridad, sin lugar a dudas, es un monitoreo permanente, ¿sí? Que permitirá saber que en todo momento y corroborar que la información de importaciones y exportaciones realmente se encuentra en el sistema. Ellos podrán entrar, verificar precisamente si estamos cumpliendo con esta obligación y generar los reportes correspondientes. Mucho se ha hablado de que si esto es una violación a las garantías constitucionales, y que si en determinado momento esto no está atente al 16 constitucional en específico, ¿sí? Nadie puede ser molestado en sus bienes, posesiones, sino mediante mandamiento escrito que emane de autoridad competente que funde y motive la causa de su acto, ¿sí? Hoy por hoy, ustedes lo han de estar viviendo, han sido objeto de verificaciones por el cumplimiento de la CIVA, ¿sí? Y esto nos ha estado dejando, sin lugar a dudas, ciertas problemáticas que debemos nosotros de tener muy en cuenta y debemos de ponerlas como prioridad. ¿Por qué debemos de tenerlas como prioridad? Sí, adelante. ¿Oí alguien que quería comentar algo? ¿No? Ok. Esto, por favor, no lo pierdan ustedes de vista, porque sin lugar a dudas va a ser una complejidad. Comentaba de lo de las verificaciones, antes de distraerme un poquito,
Y decía yo precisamente eso, hoy por hoy la autoridad te manda un correo y al otro día se está presentando con un plan de visita y te está diciendo voy a revisar todo esto y cuidadito con que no tengas algo porque vamos a tener la situación de suspender tu certificación y sí lo hemos visto y la autoridad no sea, hoy por hoy por lo menos nos dieron la ventaja de que tendrá 6 meses para contestarnos porque en algunos casos dilataba más en contestarnos, pero tengamos cuidado con este detalle. ¿Cuáles son los puntos claves que nosotros estamos recomendando? Ojo, y eso apúntenlo por favor, porque creo que es fundamental. Primero, información en el sistema. La primera pregunta para todos ustedes sería, ¿qué información y de cuántos años debo de tener capturada la información en el sistema? Algunos he hecho esa pregunta, supongo que más de uno. ¿Se valen sugerencias en el chat? Se vale de opinar 1, 2, 3, 4, 5 años. 5 años, dice Fernanda. Fernanda, supongo que dice que se refiere a los 5 años por disposiciones fiscales. Correcto. Después aquí tenemos mínimo de 2015. ¿Quién puso 2015? Claudia Cuevas, perfecto, también de 5 años, desde el inicio de operaciones, etcétera, etcétera. Ojo. Cuando ustedes firmaron y solicitaron la autorización de la certificación de IVA-IEPS, accedieron a tener y conceder acceso a toda la información desde la certificación. Ojo, desde la certificación. Efectivamente, y aquí es una de las situaciones que debemos de tener muchísimo cuidado. Los 5 años que habíamos estado manejando para mantener el control de inventarios era una situación que se establece en el Código Fiscal de la Federación y es para algo que se llama prescripción y caducidad. La prescripción es la acción y la caducidad es la revisión por parte de las autoridades, ¿sí? Un viejo maestro que tuve en la carrera lo explicaba de la siguiente manera: precluye el derecho, prescribe la acción y caduca la instancia. Entonces, para que la autoridad pueda realizar acciones, ¿sí? Tiene 5 años. Para que pueda revisar, caducan a los 5 años o 10, dependiendo sea el caso. Aguas. En materia de certificación de IVA-IEPS, vamos a tener la misma circunstancia que acontece con los activos fijos en términos del 146. Nada más que aquí la fecha en la que nosotros vamos a tener como inicio de control de inventarios es precisamente desde que presenté mis saldos iniciales. Todos aquellos que tienen certificaciones de 2000, que tramitamos en 2014, recuerden que esta certificación es una modificación que sale el 28 de diciembre de 2013, Día de los Inocentes, pero bueno, eso debe de ser meramente accidental. Y el 15, a partir de 2014, ¿sí? Nosotros iniciamos con la captura de un inventario inicial. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, algunos de ustedes son muy jóvenes, igual que yo, nada más que yo me pinto las canas para ver un poquito más, como que sea un poquito más. Pero no sé si a alguno de ustedes le haya tocado realizar este proceso. Este proceso se realizó al 31 de diciembre de 2015 y era mi saldo inicial. De ahí debo de tener todo en el control de inventarios. De hecho, si ustedes recordarán, los que les haya tocado las verificaciones de control de la CIVA, de la certificación IVA-IEPS, les han pedido que demuestren sus saldos y la captura en el sistema de toda esa información. Ese es el primer punto que nosotros debemos de vigilar. Tengo toda mi información desde el momento que solicité mi certificación y la debo de tener en el sistema. Y de ahí se van a tener que empezar a emitir los reportes correspondientes. Cuidado, por favor, con ese detalle. Eso yo creo que va a ser uno de los temas que podrá dar motivo a suspensiones y posteriormente la cancelación de la certificación. La mayoría de los asesores habíamos estado recomendando tener en el sistema solo 5 años de información, ¿sí? Pero yo creo que eso, y bueno, y jugaban, algunos sugerían jugar con los inventarios y no te preocupes, si ya pasaron 5 años la autoridad no te va a revisar. No, yo creo que para el objeto de la certificación sí nos va a poder revisar, nos va a cancelar y eso va a tener un efecto que no es necesariamente en la certificación, sino un efecto en la auditoría.
¿sí? En auditorías de comercio exterior. ¿Por qué? Porque ellos van a poder revisar nuestros saldos y van a ver qué pedimentos pudiésemos tener abiertos o que no estén capturados y desde luego solicitar el pago de la contribución correspondiente. Uno. Dos, ya revisaron si su control de inventarios o los proveedores de, voy a redefinir, ya revisaron si sus proveedores del sistema cuentan con los medios necesarios para la conectividad de su anexo 24 para que en las 48 horas reciba la información de los controles corporativos. No me contesten, muchos de ellos están precisamente en esta fase, y aquí vamos a tener un problema. Y esto no es una cuestión donde yo esté siendo ave de mal agüero, ni mucho menos. Todos los sistemas entran a un periodo, todos los sistemas, el sistema que ustedes quieran, ¿sí? El sistema de computación, entran a un periodo de prueba y error. Entonces, necesitan ustedes estar muy pendientes de esta situación y, por favor, Claudia, se vislumbra que vaya a haber prórroga, alerta de spoiler, no. Por desgracia, parece ser que no, ¿sí? Y es una muy buena pregunta porque habrá que ver qué es lo que nos hace falta y qué es lo que tenemos por capturar. Dos, comentaba yo de la interconectividad. Esto, y porque aquí hay que definir cómo lo van a manejar. Lo van a manejar en una computadora que esté exprofeso para esa funcionalidad. Van a manejar una nube en la nube un servidor virtual para que no tenga acceso a los servidores de la compañía por situaciones de seguridad, seguridad en cuanto a los sistemas, o le van a dar acceso. Esto es sumamente importante que lo empiecen a definir. Y yo recomendaría que ya lo empiecen a operar y ver si está funcionando al 100%, porque esta etapa nos puede llevar algo de tiempo, ¿sí? Ojo, dos, ¿qué información requiero de los sistemas corporativos? Comentaba Laura hace un momento, dice, de hecho, sí, efectivamente, la Data Stage tiene un sinnúmero de bondades, pero también tiene el problema de que llega al mes, ¿sí? Al mes vencido, no llega en el mes corriente. Y hoy por hoy, como lo comentábamos, tenemos solo 48 horas para resolverlo, ¿sí? No es muy claro para mí, normalmente se captura el anexo 24 a la par del data stage. Con estos cambios, entonces, debemos de tener capturados los pedimentos pagados, máximo 48 horas. Buena pregunta. No. Primero, la información que debe de estar 48 horas por lo posteriores, dentro de las 48 horas posteriores a que se realizó, es toda la que tiene que ver con las facturas de exportación, con las compras de importación. Toda esa información es la que debe de estar. En la lógica, a mí conociendo un poquito el del anexo 24, lo que me dice es lo siguiente, ¿sí? Cuando yo facturo, mi sistema corporativo me tendrá que estar dando la información de la facturación, por ejemplo, yéndome al caso de exportaciones, ¿sí? Y ya no quiero entrar en operaciones virtuales, pero bueno, ahorita lo comentamos. Entonces, hago la factura y el sistema corporativo hace la factura hoy y tengo 48 horas para que eso se tenga dentro del control de inventarios, ¿sí? Y al mes o después de que se haga el pago, dependiendo si son operaciones virtuales o si estamos hablando de operaciones físicas, en ese momento que se haga el pago del pedimento, el control de inventarios tiene que casar contra la facturación. Y ya tendría toda la información arriba. No sé si me expliqué. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Por favor, no lo pierdan de vista. Hago mi factura, emite el control corporativo, el sistema corporativo emite la factura. Teniendo la factura,
eso tendrá que ir de alguna forma al anexo 24, por eso yo hablaba y esto no puede hacerlo un capturista, ¿eh? Nos están pidiendo, y ustedes ven lo que se señala precisamente en el texto, es que sea de forma automatizada. ¿Se puede generar una interfase? Sí se puede generar una interfase, pero habrá que ponerlo de alguna manera o acercarlo al sistema como sería la parte de los layouts. Eso me refiero, perdón por el término poco ortodoxo, acercarlo al sistema para que el sistema de forma inmediata lo suba dentro de las 48 horas. Uno de los sistemas que he estado viendo lo que está haciendo es que se generaron en la nube precisamente carpetas carpetas donde se almacena la información y el sistema lo que hace es periódicamente los está arrastrando, ¿sí? O los está jalando. Hace un proceso de entrar en automático, o sea, a través de una subrutina y toma precisamente, dice, ya pasaron 24 horas, 6 horas, voy a revisar la carpeta, reviso la carpeta y lo subo. Eso es lo que algunos proveedores del sistema están haciendo, ¿sí? Dos, ya después que está esa información, el siguiente paso es que cuando el agente aduanal pague, tenga que hacer el mismo proceso, mandar la información y el sistema inmediatamente lo case. Por eso dicen que se va a facilitar la captura. Ajá. Ya quisiera ver si realmente se va a facilitar la captura, porque ustedes saben que de repente puede haber errores de facturación, puede haber errores en los pedimentos, etcétera, etcétera, pero este proceso se tiene que hacer de inmediato. Dos, por eso necesito lo que comentaba yo en cuanto a saber qué información es la que requiero de los sistemas corporativos con la interconectividad que me va a facilitar el anexo 24. 3, 4, la conectividad con el agente aduanal. Hablen ya con sus agentes aduanales. Yo conozco 2 o 3 agentes aduanales que ya mandaron algunos comunicados e hicieron algunas manifestaciones, ¿sí? Y están indicando precisamente, oigan, ya quiero que nos digan qué es lo que van a requerir, cómo lo van a requerir para que nosotros se los mandemos. Al final de cuentas, el proceso yo creo que va a ser muy similar al de Data Stage. Los agentes aduanales tienen que subir la información directamente a las plataformas del SAT y eso es lo que nos va generando precisamente Data Stage. Recuerden que esto de toda la información que se está capturando precisamente a través del despacho tiene la idea de ir alimentando diferentes bases de datos. Por favor. ¿Alguien comentó algo? ¿No? Y por último, los accesos de los usuarios. Esta herramienta es fundamental porque la autoridad solo debe tener la facultad de poder comprobar que se está capturando la información y emitir los reportes, ¿sí? Generar reportes. Si ustedes se dan cuenta, es claro el inciso C en sus fracciones segunda y tercera, ¿sí? Donde dice la autoridad podrá comprobar los retornos. Acceso a los saldos. 2, generar los reportes que permitan cumplimiento de disposiciones aduaneras, tiempo de permanencia, etcétera, etcétera. Y una herramienta fundamental en el anexo 24 que creo que deben de pedirle a sus proveedores es que haya un seguimiento a cuándo entraron los usuarios y a qué plataformas y qué información fue la que generaron. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Esto hoy por hoy lo pueden hacer los sistemas, ir reportando precisamente, entró tal usuario, el usuario hizo esto, el usuario bajó tal información, etcétera, etcétera. No es que estemos restringiendo el acceso, desde luego no estamos restringiendo el acceso, simple y sencillamente estamos salvaguardando nuestra información. Él no tendría por qué entrar a reportes entrar a los módulos de captura, no tendría necesidad de entrar a lo mejor los datos generales, pero sí démosle cabal cumplimiento a los puntos que nos está señalando precisamente el acuerdo. ¿Alguna duda hasta acá? La autoridad ha hecho algunos pronunciamientos que creo que son importantes que mencionar en este caso. Esta modificación es claramente y exclusiva para las IMEX OEA. Todos los que son las OEA CETIC, recordarán que hay una modalidad específica para eso y viene en el control de inventarios, no les aplica, ¿sí? O sea, dicho de otra forma, eres IMEX, tienes certificación, eres OEA, tienes que entregar los accesos de inmediato. De inmediato, ¿por qué? Porque la misma autoridad, ahorita lo vamos a comentar, nos dice
bueno, ahorita, viene el siguiente punto, debemos de entregar esta información antes del 15 de noviembre, ¿sí? Y no sé si ustedes recuerdan cuando fue precisamente la reforma del outsourcing que nos hicieron el favor de pedirnos que presentáramos estos escritos donde demostrábamos que ya no ocupábamos el outsourcing. ¿A alguno de ustedes le tocó hacer cola? ¿No? Sí, Laura Sánchez, y tú fuiste a la Ciudad de México a entregar los papeles y te los recibieron el mismo día. Sí, sí nos recibieron el mismo día, pero tuvimos que esperar alrededor de una hora. Sí, había una fila larga. Entonces fuiste, Laura, de las que llegó a tiempo, porque hubo gente que llegó al final y los últimos días ya no les estaban recibiendo porque era por ficha. Ujú. Aguas con ese detalle. Ahora, mi recomendación en esto, hay que entregarlo ya. Ojo, primero tengan ustedes de los conceptos de permisos de visualización, catálogos, módulos y reportes bien determinados. Antes de abrir la puerta, traten de ver dónde están y dónde tienen que limpiar. Cuidado con llevar y modificar las bases de datos o llevar dos sistemas. Ya por ahí tuve algún cliente que le consideraron que llevaba doble contabilidad por llevar dos bases de datos diferentes, porque en una estaba haciendo cambios y modificaciones y otra era la que ya estaba depurando y operando. Entonces tengan muchísimo cuidado con ese tema, porque yo creo que va a dar mucho que hablar en las próximas operaciones y próximas revisiones. ¿Sí? El acceso únicamente es para el control de inventarios, no más, ¿sí? No acceso al sistema de corporativo ERP, pero bueno, si aquí es como la pregunta, como ¿qué es primero el huevo y la gallina? Al final de cuentas, si yo alimento mi información del ERP, pues esa información es la que tengo dentro del control de anexo 24. Pero sin lugar a dudas, aquí hay una circunstancia bastante interesante, es que esa información no podrá ser, no podrá entrar a ningún otro acceso, sí, pero busquemos de alguna otra forma limitarlo. Las conexiones entre RP, la conexión que estaba yo comentando y el sistema de control de inventarios, sí, no son mandatorias, pero al final de cuentas debe de existir esa interfase de cómo se va a manejar, ¿sí? Y por último, de los datos que hemos estado comentando, ¿sí? Se debe de contar con los accesos y presentar los escritos libres y con un manual, es lo que está pidiendo la autoridad para conocer. Sabremos realmente cuántos proveedores de este sistema tenemos en el país. Y eso también va a ser otro tema, porque a mí me ha pasado en las verificaciones que tenemos de certificación que luego la autoridad quiere que salgan las cosas como ellos piensan que deben de salir, porque desconocen realmente el manejo de todos los sistemas. Abro la sesión para preguntas y respuestas. Con confianza, estoy a sus órdenes. Hola, una pregunta, soy Harald de Brose. Sí, seguro. Que pregunta si es viable tener este acceso, ¿no? Vamos a decir, la pregunta es si las empresas involucradas que tienen que preparar vamos a decir, información, la nube, tienen suficiente tiempo hasta el 15 de noviembre o es mejor o recomendable tratar de hacer un amparo para tener una prolongación de la fecha. ¿Cómo lo evalúas? Desde el punto de vista jurídico es posible la presentación del amparo. Harold, un gusto saludarte, muy buenas tardes, antes que otra cosa. Pero yo creo que el tema de los amparos vamos a caer solo en postergar un poquito el detalle y probablemente no nos vayan a dar la suspensión del acto reclamado. Entonces, ese va a ser uno de los puntos que tendríamos que cuidar, la suspensión del acto reclamado. Dos, si recordarán, ya tuvimos una experiencia bastante agria, y lo pongo en la mesa, que fue lo del pago de derechos. Desde mi perspectiva, el pago de derechos retroactivo no era, era violatorio de garantías constitucionales, y de hecho, que pocos amparos se ganaron en ese sentido. Fue realmente lamentable,
Creo que la medida fue recaudatoria y yo creo que va a venir el tema. Habrá que presentarlos, habrá que estudiar la presentación de los amparos. El tema es que solo nos quedan unos cuantos días y el plazo, pues también corre bajo esa situación. No, yo no creo que vayan a progresar. Esa es la realidad. Pasó con la contabilidad, electrónica en su momento. Mucha gente presentó los amparos, muchas empresas los presentaron y cuando nació lo de la certificación IVA-IEPS, pues una de las condiciones era precisamente esa. Entonces, al no cumplir con los requisitos, muy probablemente entremos en etapa de suspensión y mientras entramos en etapa de suspensión y entramos en la problemática de ver si pagamos el IVA, vamos a tener que pagar el IVA. Eso es lo que yo veo y creo que me está generando a mí problemas. Creo que es una medida bastante arbitraria como tal. Muchas gracias. Excelente respuesta. Un, Gracias. un placer, gracias. Dice Héctor Mora, hola, buenas tardes. ¿Este mono debe estar en el SERVI del ERP o debe ser un factor externo donde solo se reporte lo que pide el anexo 24? ¿Qué es mejor? Mi consideración es que debe de ser un reporte o información que de alguna otra forma alimente el anexo 24. Dicho de otra forma, que esto no sea parte de mi ERP, sino que sea parte del sistema y que al ser parte del sistema exista el módulo donde pueda irse capturando para no involucrar a mayor información hacia la empresa y como lo comentaba yo, probablemente en un servidor, eh, no es publicidad ni mucho menos, pero a lo mejor lo que vale la pena es un servidor virtual para que el anexo 24 se vaya alimentando de ahí y no tengamos mayores problemas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que el SAT debe de abrir una aplicación donde se cargue la información en tiempo real. Sí, y de hecho, yo creo que vamos a llegar a eso. Aunque hay algunas malas lenguas que dicen que probablemente el objetivo es mayor y que sea reforzar más la condición de la certificación para tratar de evitar todas las irregularidades que se han presentado, que muchas creo que yo, que desde mi perspectiva, mi punto muy particular de ver, vale o son derivadas de que la norma es demasiado, con demasiadas condiciones. Yo creo que debería ser cumpliendo los principios de la tributación, debe ser sencillo, ágil, económico, cosa que no se da. ¿Alguna otra duda? De todos modos, yo les dejo mis datos en el chat, si me lo permiten, por si alguien tiene alguna duda, háganmelo llegar en un mensaje de texto a mi celular, con WhatsApp, o si no, por favor, al correo de la firma, ¿sí? Y con gusto les hacemos llegar los comentarios correspondientes. Me voy a permitir, Ania, si nos facilitan la lista, hacemos un grupo de distribución nosotros como despacho, como firma, y los mantendremos al tanto porque creo, aclaro, compartimos las diapositivas, creo que mantenerlos al tanto de lo que se vaya dando, ¿no? Una de las preguntas que todos hemos tenido es, ¿cuándo tenemos que presentar esto? El 15 de abril, 15 de noviembre, perdón, debe de estar funcionando ya y tendremos que haberle dado la información al SAT en oficialía de partes por escrito libre y y si no, pues probablemente seamos propensos a una suspensión. Yo creo que aquí hay que checarlo sin lugar a dudas de inmediato. Y lo que nosotros nos vayamos enterando, si nos permiten, se los haremos llegar de primera mano. Tenemos la fortuna de contar con algunas amistades y algunos canales de información que son fidedignos y eso nos podrá ayudar a que ustedes tomen la mejor decisión. Y dice aquí, tenemos otra pregunta, solo para confirmar, estos cambios no aplican para empresas IMEX sin certificación de IVA. Efectivamente, Elizabeth, esto solo
aplica para las empresas que son SIVA. Es un requisito para hacer la SIVA. Ahora lo voy a poner de la siguiente manera. Supongamos que eres IMEX y quieres accesar a la certificación de IVA, IEPS, es un requisito que tengas y cuentes con esta información. Tenemos, buenas tardes, tus consideraciones. El SAT deberá manejar todos los sistemas de Nexo 24. La realidad es que yo creo que no los conocen, no los manejan y siempre ese ha sido un tema que tenemos hasta en las auditorías. ¿Por qué? Porque desgraciadamente lo que sucede, y es más común de lo que nosotros deseamos, es precisamente el hecho de que quieren que la información salga bajo como ellos han estado acostumbrados a manejarlo en anteriores ocasiones, ¿sí? Hay sistemas que nosotros conocemos, que ya sabemos que son como los top dentro de la operación, pero la realidad es que sí, va a ser no creo que los conozcan, no creo que los manejen, por eso es importante y lo que están solicitando es un manual de usuario para poder saber de dónde obtienen la información. ¿Consideras que habrá visitas de domicilio después de la entrega del escrito? Eso, Laura, ni lo duden, es un hecho. Hoy por hoy se van a incrementar, y lo que estamos viendo es que han sido más estrictos en cuanto al manejo del control de inventarios. Y no duden que en algún momento dado, así como dice en esa frase de bajo los términos del artículo 63 y los sistemas institucionales que tiene el Servicio de Administración Tributaria, nos dimos cuenta de, nos votamos esto, etcétera, etcétera. Aquí va a decir, bajo el término de las reglas que establece el carácter general y el artículo 59, fracción primera de ley aduanera, ups, te digo algo, detecté que esta mercancía está vencida y fue la que bajé de tu sistema, ¿sí? ¿Qué argumentos recomienda incluir para la tramitación del amparo? Bueno, desde luego aquí es violación del artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en sus bienes, posesiones, mandamiento. Podríamos manejar información confidencial también, acceso a la información. También es otro de los agravios que a mí me gustaría, o que estamos nosotros manejando en ese sentido. Pero Laura, yo creo que ahí la realidad es que va a pasar lo de la contabilidad electrónica. Nos van a conceder el amparo probablemente en pocos casos y lo que va a suceder con posterioridad es que te van a decir, no cumples con la certificación, no cumples con los requisitos, te suspendo. Y ante esa suspensión, muy probablemente te tendrás que desistir del juicio de amparo y esperar y sobre eso, pues no te va a quedar opción. Desgraciadamente fue lo mismo, este tema es requisito y como beneficio, si tú quieres tener el beneficio, deberás de cumplir con toda la normativa. Probablemente para esta certificación y habría que valorarlo porque si son certificaciones que se vencen el próximo año, bueno, que se vencen a finales de año, lo que va a suceder es que te van a decir no cumples con los requisitos de la certificación, no te otorgo la certificación, la recertificación. ¿Qué sanción aplica para quienes no cumplan con el anexo, el apartado C? Lo que comentaba en primera instancia, es que no es sanción, pero no te voy a dar los beneficios como autoridad para la certificación. La sanción, desde mi perspectiva, sería la de control de inventarios que está prevista por violación al artículo 59, fracción primera, y tendría que ser las que contempla la ley aduanera en su título octavo, no control de inventarios como tal. Es una multa, si mal no recuerdo, como de 58,000 pesos. Y podrían multarte por no llevar contabilidad, porque recordemos que los controles de inventario son parte de la contabilidad. ¿Alguna otra duda? Si el sistema es bajo licenciamiento, se le deberá dar una licencia para que tenga el acceso de información de dicho nexo. Excelente pregunta, Héctor. Yo creo que sí, dentro de tu operación normal, tendrás que pagarle una licencia más al Servicio de Administración Tributaria, lo que sin lugar a dudas afecta el costo. ¿Cuánto sería el tiempo de suspensión? La suspensión son por lo menos de 6 meses. Nos va a pasar como los PAMAS. Mientras se da el embargo precautorio, aunque el artículo 153 de ley aduanera dice que si acreditas la legal estancia de la mercancía, se debe de resolver de forma inmediata, la autoridad no resuelve de forma inmediata,
y nos vamos hasta los 4 meses, un poquito menos de los 4 meses para resolver, para que no caiga en algún problema de ilegalidad la autoridad. Entonces, y lo que nos ha sucedido es que durante ese periodo, pues tendrás que solventar el IVA, y a esto habría que ponerle una variable. Las devoluciones de IVA no han corrido como muchísima gente quisiera. Las devoluciones de IVA se han vuelto realmente tortuosas y muy lentas. ¿Alguna otra duda? De todos modos, dejo mis datos, por favor. eh, para terminar, revisen lo que van a presentar. Esto lo voy a poner en una verbigracia que creo que viene muy ad hoc. Antes de invitar a alguien a casa, revisen que todo esté perfectamente en su lugar. Muchas gracias, Iván. Pues creo que de todos modos va a haber muchas dudas en lo que viene, en lo que entra en vigor esta norma, por eso la importancia de haber hecho esta plática. Y bueno, como bien dices, ya nosotros podremos dar todos tus datos. Si requieren alguna reunión contigo, a través de nosotros, a través tuyo directamente. Y bueno, nada más que nos mandes tu presentación. Y bueno, el Clúster Automotriz quiere hacerte un reconocimiento y agradecimiento a Iván Ferrer por su destacada participación en el webinar. Enhorabuena, y bueno, la fecha de hoy. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por su participación, y sabemos que hay muchas dudas en este interesante tema. Muchas gracias. Gracias, Harald. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye. Gracias, Iván. Muchas gracias. Para todos los que se queden, la presentación va en este momento. Gracias. Nos las haces llegar y nosotros con gusto las hacemos llegar a todos. Ahí está para todos los que se quedaron hasta el último momento. Ok, Pero bueno, ya la tienen ustedes, Ania, para que les hagan favor de distribuir. ok, nosotros la mandamos, y comentaste de hacer un mensaje de difusión. Sí, yo creo que podremos hacer un mensaje de difusión Ok, para que a través de ustedes, desde luego, con el ok. grupo de información que tenemos, y lo que vaya aconteciendo, tenerlo en cuenta, ¿no? Y evitar. Sí, mandando correos o algo. Aquí está con nosotros Edi, que es nuestro coordinador de comunicación, y bueno, ahorita me coordino con él para poder generar esto, generar tal vez un correo electrónico que tú me estés enviando la información importante y estarla mandando a todas las personas, ¿no? Perfecto, cuenten con ello. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. Gracias a Buena ustedes por la tarde. invitación. Buen provecho. Hasta Provecho. luego. Clúster Automotriz Zona Centro.